Bueno, hoy venimos a hablarles de una investigación que fue gestada en el Laboratorio de Investigación e Innovación de Microalgas y Cianobacterias InnovaAlgae y que tiene como título Protocolo para la obtención sostenible de metabolitos de interés industrial mediante microalgas. Los investigadores relacionados a este son el doctor Andrés Fernando Barajas, la magíster Janet Viviana García y quienes habla el ingeniero Jefferson Contreras. Bueno, primero vamos a dar una breve introducción sobre qué son estos organismos. Las microalgas son organismos unicelulares eucariotas fotosintéticos que pueden crecer de modo autotrófico o heterotrófico. Estos organismos son altamente eficientes en la fijación de CO2 y utilización de la energía solar para producir la biomasa con hasta eficiencias de 5 veces superiores a las plantas. Adicionalmente, estos organismos no requieren de tierras fértiles para su producción y pueden ser cultivadas en agua fresca e incluso residuales de origen industrial y doméstico. Asimismo, las microalgas se están extendiendo con mucha fuerza en la rama investigativa, ya que han llegado en un instante que se requiere producir más alimento sin comprometer las tierras o recursos naturales a la degradación por el abuso de compuestos químicos, dado que estas producciones agrícolas se vuelven insostenibles en el tiempo y causan mayor deterioro ambiental. Estos organismos son considerados como una fuente potencial de nutrientes de alto valor biológico, en este caso como lo son proteínas, carbohidratos y lípidos. Asimismo, son alternativas de fuentes de vitaminas como riboflavina, biotina, retinol y poseen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y nutracéuticas, entre otras, que hacen atractivo y de gran interés a las industrias como las son las farmacéuticas, las alimentarias y las cosméticas. No obstante, el desarrollo tecnológico del procesamiento, downstream o cosechado y extracción de la biomasa microalgal presenta grandes problemáticas debido a los altos costos generados alrededor de la fase de esta fase, atribuyendo hasta un 40% de la economía global e incluso más del proceso y afectando la obtención y la viabilidad de la biotecnología microalgal como economía verde sostenible. Uno de los retos más importantes en la implementación de cultivos microalgales para los investigadores son intentar tecnologías amigables con el medio ambiente, en la cual consiste en obtener una alta eficiencia en los métodos de recolección de biomasa, centrados los esfuerzos principalmente en los procesamientos downstream como eslabón para las técnicas sólidas rentables. Dentro de los procesos de cosechado existen varias técnicas como lo son la filtración, la centrifugación, la floculación, la coagulación química, la flotación por burbujeo, electroflotación, entre otras. Cada una de ellas con ventajas y desventajas frente a otras, ya sea por su escalabilidad, demanda energética o disposición final de los productos en cuestión. Como se puede observar en la gráfica izquierda, podemos ver que la centrifugación y la filtración son las técnicas más utilizadas en la industria. Sin embargo, estos procesos hacen que la economía global del sistema aumente considerablemente. Bueno, uno de los procesos utilizados son los procesos electroquímicos. Estos son utilizados para la cosecha de microalgas, las cuales utilizan electricidad para producir una reacción química que empieza principalmente por la electrocoagulación, que se basa en la neutralización y desestabilización de las cargas de las células formando coloides, puesto que se adicionan iones metálicos coagulantes directamente del electrodo de sacrificio, cátodo en este caso positivo. Estos compuestos coloidales se acumulan cada vez más formando los flóculos de un alto peso molecular, que les va a permitir por medio de la gravedad la separación final del fluido. Finalmente, y por medio de los iones hidrógenos y oxígenos liberados de la hidrólisis del agua ocurrida a través del ánodo, arrastra estos flóculos a la superficie para ser colectados. Como podemos observar en el video, esto fue una investigación realizada en el Laboratorio de Investigación Innovalgar, en el cual obtuvimos un porcentaje de remoción de hasta un 96% y de obtención de microalgas. La segunda fase que utilizamos es la floculación. Este procedimiento es similar al anterior. La diferencia es que quedan alrededor de 4 o 5 veces más sales residuales en el medio y sus procesos van a depender del pH y la homogenización del floculante. Bueno, este proceso se va en tres fases. La neutralización, que es dada por un compuesto químico de alto peso molecular que neutraliza las cargas justo con el ajuste de pH y permite que las partículas se unan formando flóculos cada vez más grandes que después de la homogenización pararán en el fondo del recipiente que lo contenga.
Y finalmente tenemos como nuestro control es que la técnica, como antes lo dije, la más implementada en la industria, debido a su alta eficiencia, es la centrifugación. Este proceso lo que permite es acelerar el proceso de separación de los compuestos debido a la coeficiente de sedimentación y precipita los celos. La metodología utilizada en esta investigación consiste en 4 grandes apartados. En la primera tenemos la producción a escala de laboratorio de clorela CP. Esta cepa fue producida utilizando el medio de cultivo bol basal en un reactor tipo Airlift, con una inyección de aire prefiltrado de 0.6 bbm volumen y un fotoperiodo de 12 horas durante 30 días. Posteriormente a eso se estableció un diseño central no factorial de 4 factores y 3 niveles, todo en función de la obtención de proteínas, carbohidratos y lípidos. La cosecha se realizó por las técnicas antes explicadas, de centrifugación a 3500 rpm durante 15 minutos, electroflotación utilizando 11 electrodos, 5 cátodos y 6 ánodos con una agitación constante de 250 rpm y un consumo eléctrico de 50 vatios hora. Por último, se utilizó también la floculación química utilizando policloruro de aluminio posterior a una estabilización de pH del medio a 7, un consumo de 200 partes por millón del compuesto y una agitación de 50 rpm durante 5 minutos y una fase de precipitación de 25 minutos. La fase de secado se realizó implementando dos sistemas, el horno y el desecador, dado sus diferencias en la distribución de flujo de temperatura dentro del sistema. Bueno, proteínas. La metodología implementada para la obtención y cuantificación de proteínas fue el ensayo de Lowry, el cual consiste en una valoración colorimétrica que tiene como fundamento la reducción del fosfomolibdato presente en el reactivo de foliciolocalteo, debido al complejo de proteína cobre en medio alcalino. Este produce una coloración azul determinable espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 nanómetros. Para el análisis de respuesta, como tenemos en la tabla siguiente, el modelo adecuado es lineal. El modelo sugerido tiene un ajuste significativo de P, 0,0001. Asimismo, podemos observar en la tabla los factores implementados en el diseño, como lo son la temperatura de secado, tiempo de secado, tipo de secado y tipo de cosecha. También la interacción de las mismas variables dando como resultado procesos significativos para el método de cosecha. En la superficie de respuesta podemos observar que la interacción del tiempo y la temperatura de secado juega un papel importante dentro de los procesos, dado que estos compuestos pueden degradarse a exposiciones altas de temperatura. Adicionalmente, implementando el software Design Expert, se logró por medio de técnicas de deseabilidad establecer los parámetros óptimos dentro del proceso en cuestión, que para el caso de las proteínas sería la implementación del deshidratador a una temperatura de 40 grados centígrados durante 30 horas y el método de cosecha de electroflotación. Para carbohidratos, se utilizó el método propuesto por Dubois, que se fundamenta en la condensación de productos fenólicos a través de compuestos derivados del furano, bajo condiciones previas de deshidratación y catálisis ácida. Asimismo, como el anterior, se implementó que el modelo utilizado es significativo. Adicionalmente, se analizaron los mismos parámetros y la interacción entre ellos, buscando diferencias significativas dentro del proceso. De igual forma, se identificó que el método de cosecha sigue influyendo en la deposición de estos compuestos. Como podemos detallar en la gráfica de superficie de respuestas, que presenta una inclinación y una curvatura en los extremos de la medida de la variable analizada en la gráfica, que son tiempos máximos y temperatura mínima. Igualmente, los criterios de deseabilidad corroboran la información obtenida. En un proceso óptimo implementado es el deshidratador a una temperatura de 41 grados centígrados durante 29,62 horas y el sistema de cosecha por medio de electroflotación. Finalmente, para el análisis de lípidos se utilizó el método de sulfofosfovanilina, el cual consiste en una catálisis ácida de los lípidos insaturados con formación de iones carbonio. Estos en presencia de sulfofosfovanilina se condensan formando un cromóforo rojo al cabo de unos minutos. La experimentación se ejecutó exactamente siguiendo la misma fase de experimentación anterior para cada uno de los ensayos y el desarrollo experimental.
dado como resultado un modelo significativo y dos variables importantes, como lo son la temperatura de secado y el método de extracción. Cabe resaltar que el R de cada modelo varió entre 0,89 y 0,93, que aunque no es el mejor, es el más cercano y adecuado teniendo en cuenta que cada célula es un sistema independiente que va a ser afectado por diversos factores dentro de todo un proceso y de un producto. Como podemos observar en la gráfica de superficie de respuestas y corroborando la información de la tabla anterior, la temperatura se ubica en el extremo máximo de su medida, dado que estos compuestos son más tolerables a las altas temperaturas antes de que puedan ser degradados por ellas mismas. Finalmente, implementando los criterios de deseabilidad, obtenemos que a mayores temperaturas de 59 grados centígrados durante 26 horas, utilizando el deshidratador y el método de cosecha de electroflotación, serían las condiciones óptimas para la obtención de líquidos. Como conclusiones, se logró diseñar un método a escala de laboratorio con capacidades de obtención de 800 y 150 miligramos por litro, utilizando la técnica de deshidratador a una temperatura de 30 grados centígrados durante 30 horas para proteínas y carbohidratos respectivamente, y 99 miligramos por litro de lípidos bajo condiciones de deshidratación de 26 horas a 60 grados centígrados. Cada uno de los procesos se optimizó bajo criterios de deseabilidad específica de cada metabolito, manteniendo las concentraciones óptimas de los demás analíticos en cuestión. Ese estudio también se pudo evidenciar que el método de superficie de respuesta permite un mejor análisis del procesamiento dentro del sistema. Queda agradecer al Laboratorio de Investigación y al Congreso Internacional por el espacio prestado. Muchas gracias.